Al menos el nuevo esposo de mamá no es un pobretón, se burló mi hijo en la cena. Al día siguiente cancelé sus tarjetas, ordené remolcar su auto y le quité el apartamento que le pagaba. Ahora me suplica perdón, pero para mí ya no es mi hijo. El golpe llegó en cadena. Primero, mi hijo llegó a cenar con mi ex y su nuevo esposo. Pensé que no te molestaría, mintió mientras ella sonreía como víbora. Segundo golpe, papá, necesitamos hablar de tu situación. Mi situación. Como si fuera un indigente. Al menos el nuevo esposo de mamá no es un pobretón, soltó mientras cortaba su carne. El cuchillo se me trabó en la mano. Mi nueva esposa palideció. Había criado a este ingrato solo. Su madre me había abandonado cuando tenía 1 año, no tienes ambición, eres patético. Construí mi empresa desde cero, trabajando como esclavo. Todo mi patrimonio estaba a nombre de mi madre para protegerlo. Mi hijo vivía como príncipe con mi dinero, pero creía que venía de la abuela. Mira, papá, continuó con desprecio. Mamá me explicó toda la verdad. Tú vives de la caridad de la abuela. Yo necesito un ejemplo real de éxito. El tenedor se me resbaló. 24 años de amor incondicional destruidos en 30 segundos. Esa noche decidí que mi hijo había muerto para mí. A las 8 de la mañana siguiente llamé a mi madre. Mamá, se acabó. Corta todo. No hizo preguntas. Después de todo ella era mi madre, reconocía mi tono decidido y sabía que nada me haría cambiar de opinión. ¿Estás seguro, hijo? Completamente. Entonces hazlo. Mi madre ejecutó cada orden sin dudar. Canceló las 3 tarjetas de crédito que había a su nombre pero que mi hijo usaba libremente. Llamó al arrendador del apartamento, también bajo su nombre por protección legal, y notificó la terminación del contrato. El auto deportivo que mi hijo presumía como propio estaba registrado bajo la empresa de mi madre, una llamada a la grúa y desapareció del estacionamiento de su universidad. La primera llamada de pánico llegó a las 10:47 de la mañana, abuela. ¿Qué está pasando? Mi tarjeta no funciona. Mi madre, con esa calma de acero que heredé, le respondió, ese es un asunto entre tú y tu padre. Colgó. Mi hijo llegó a mi oficina hecho una furia. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Necesito ese dinero. Lo miré de reojo desde mi escritorio sin levantar la vista de los documentos. Te di educación universitaria, contactos, herramientas. Tienes 24 años. El resto depende de ti. Esto es ridículo. No puedes cortarme así de la nada. Además es el dinero de la abuela. Tú no tienes ningún derecho. Sus gritos rebotaban en las paredes de vidrio de mi oficina. Claro que puedo, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Y ya lo hice. Durante la segunda semana, mi ex y su marido intensificaron su campaña de manipulación. Mi hijo me enviaba mensajes de texto, mamá dice que estás actuando como un niño celoso porque no puedes aceptar que ella encontró a alguien mejor. Borré cada mensaje sin responder. Ella la mujer que me dejó en la calle para irse con su ahora esposo. El miércoles recibí una llamada que lo cambió todo. Un viejo contacto de negocios, ahora trabajando en banca de inversión. Oye, ¿sabías que el esposo de tu ex está buscando inversionistas desesperadamente? Su empresa de consultoría está quebrada. Debe como $500,000 al fisco. Todo encajó con una claridad brutal. El éxito del padrastro era pura fachada. Necesitaban mi dinero y habían entrenado a mi hijo para ser su caballo de Troya emocional. El jueves intentaron un movimiento que me hizo hervir la sangre. Mi ex apareció en casa de mi madre con regalos caros y expresión de preocupación fingida. Estamos muy preocupados por el comportamiento errático de su hijo, le dijeron. Creemos que te está manipulando, ¿no sería mejor dejar que mi hijo se haga cargo de sus finanzas? Usted ya es una persona mayor y antes de que su hijo intente dejarla en la calle, lo mejor sería dejar todo en manos de mi hijo. Mi madre los escuchó educadamente, sirvió té y luego respondió con sonrisa helada, ¿tu hijo? Cuando recordaste que eras madre, volviste porque pensaste que podría sacarle provecho. Lástima que mi nieto está cegado por las mentiras y el falso arrepentimiento que dices tener, pero él ya está bastante grandecito para lidiar contigo,
Ya veremos cuando descubra tus verdaderas intenciones. Por ahora mis finanzas están perfectamente seguras bajo mi control, no tienes que preocuparte. Nunca lo hiciste, no vengas a fingir conmigo ahora. 5 minutos después me llamó. Esa mujer es pura víbora, quería que le cediera todos mis bienes a mi nieto, no reconoceré yo a una arpía como ella. Esa conversación completó mi transformación. El dolor se evaporó, reemplazado por algo mucho más peligroso, una frialdad absoluta. Empecé a compilar documentos meticulosamente. Cada transferencia que había hecho a través de las cuentas de mi madre. Cada gasto que había cubierto. Cada inversión en la educación y vida de mi hijo. Mi nueva esposa se convirtió en mi aliada silenciosa. Mientras yo organizaba pruebas financieras, ella capturaba screenshots de los posts de redes sociales de mi hijo. Algunos padres no soportan ver volar a sus hijos, escribía. Es triste cuando el control financiero se vuelve chantaje emocional. ¿Ves esto? Le mostré a mi esposa su último post de Instagram donde posaba con su madre y padrastro en un restaurante caro. El caption, la verdadera familia se demuestra en los momentos difíciles. Los comentarios eran una sinfonía de apoyo a mi pobre hijo incomprendido. Nunca pensé que haría algo así, me dijo mi esposa. Para el final del mes, mi hijo había perdido peso de tanto estrés. Sus amigos universitarios empezaron a distanciarse cuando no podía pagar las cenas grupales o los viajes que antes financiaba generosamente. Su novia lo dejó cuando el auto desapareció y ya no podía mantener el estilo de vida que ella esperaba. Mi ex me llamó finalmente, con una voz que intentaba sonar razonable. Mira, tal vez fuimos demasiado duros en la cena. Los chicos dicen cosas sin pensar. ¿No podríamos hablar como adultos? Por supuesto, le respondí. Cuando tu marido pague sus deudas con Hacienda y dejen de usar a mi hijo como carnada para mi dinero, hablamos todo lo que quieras. El silencio en la línea fue delicioso. La verdad era que cada día me sentía más liviano. Por primera vez en 24 años, no tenía que preocuparme por los gastos desmedidos de mi hijo. Mi madre había notado mi cambio, pareciera que te has quitado algunos años de encima, me dijo durante una cena. Es increíble lo que pasa cuando dejas de cargar con ingratos. Mi hijo seguía enviando mensajes esporádicos, cada vez más desesperados. Por favor papá, dile a la abuela que me dinero para la renta de este mes, no sé qué le dijiste para que me quitara el apoyo. Me voy a quedar en la calle si no pago, solo esta vez. Papá, no tengo dinero para comer, dile a la vieja que me dé algo. ¿De verdad no vas a dejar que me dé dinero? No es tu dinero. Deja de ponerla en mi contra. Los leía todos. Borraba todos. La ironía final llegó cuando descubrí que mi hijo había conseguido un trabajo de medio tiempo en un call center. Su supervisor era hijo de uno de mis clientes. Tu hijo es trabajador, me comentó casualmente. Un poco dramático cuando habla de su situación familiar, pero buen empleado. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. La primera señal de desesperación llegó una semana después del corte financiero cuando mi ex intensificó su estrategia. Mi madre me llamó una tarde, tu ex vino con papeles. Dice que está preocupada por mi salud mental y que tal vez necesito que alguien más joven maneje mis finanzas. Mi madre se rió con amargura. La muy descarada me trajo folletos sobre hogares de ancianos y me sugirió que sería mejor para todos si tu hijo tomara control legal de mis bienes antes de que algo me pase. El juego era obvio, intentaban declararla incapacitada mentalmente para quitarle el control de sus propiedades. ¿Y qué le dijiste? Que a mis 70 años he visto víboras más sutiles que ella. Pero me preocupa que no se detengan ahí. Durante las siguientes 2 semanas, la presión se intensificó. Mi madre recibía llamadas constantes de mi ex preguntando por su bienestar. Incluso llegó con una supuesta enfermera que quería evaluar su estado mental. Mi madre las despidió de inmediato, pero la estrategia era clara: crear un historial de preocupación por su capacidad mental. Un mes después del corte financiero, cuando mi hijo ya estaba desesperado trabajando en el call center y viviendo de sus propios medios, apareció solo en casa de mi madre. Llegó llorando, pidiendo perdón. Abuela, me equivoqué contigo. Mamá me llenó la cabeza de ideas raras. Tú siempre fuiste buena conmigo. Mi madre, con el corazón blando que siempre tuvo, le creyó.
Cuando él le pidió ayuda económica, ella le explicó con pena: mijito, este mes ando muy ajustada. No puedo ayudarte en este momento. No puedo ayudarte ahora. Mi hijo se fue aparentemente decepcionado pero comprensivo. Está bien, abuela. Solo quería que supieras que lamento todo. 3 días después, mi madre me llamó devastada. Se metió a robar en mi casa. Rompió la ventana de atrás cuando yo estaba en el mercado. Se llevó todo el dinero que tenía guardado para emergencias. Su voz se quebró. Y cuando lo confronté por teléfono, me dijo que era dinero que le correspondía por derecho, que yo no era nadie para quitárselo. La traición fue el golpe final. No solo había robado dinero, había destruido la última pizca de fe que mi madre tenía en él. Esa misma noche, mi hijo me envió un mensaje que confirmó lo que ya sabía: papá, necesitamos hablar. He estado consultando con abogados y tengo derechos legales sobre los bienes de la abuela. Es mi herencia familiar y no puedes impedir que la reclame. Organicemos una reunión formal con todos los involucrados para resolver esto como adultos civilizados. El tono ensayado era obvio. Podía oír la voz de mi ex detrás de cada palabra. Perfecto, le respondí. Organicemos esa reunión. Te sugiero que sea en la oficina de mi abogado para que todo quede oficialmente documentado. ¿Te parece este viernes a las 2 de la tarde? Excelente. Iremos todos, mamá, mi padrastro, la abuela, tú y yo. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. Estoy de acuerdo. Las cartas sobre la mesa. Los siguientes 2 días fueron de preparación meticulosa. Mi abogado, un hombre de 60 años que había visto de todo, sonrió cuando le expliqué el plan. En mis 40 años de práctica, nunca había visto algo así. Van a caminar directo hacia su propia destrucción. Preparamos carpetas para cada asistente. Copia certificada de la escritura de la casa a nombre de mi madre, comprada con la herencia de mi padre en 1987, 15 años antes de que naciera mi hijo. Estados de cuenta de mi empresa mostrando cada transferencia a la cuenta de mi madre etiquetada como apoyo familiar voluntario, hijo. Estados de cuenta de mi madre mostrando las salidas exactas, alquiler del apartamento, pagos del auto, tarjetas de crédito, todo a nombre de mi hijo durante 6 años. Los documentos de incorporación de mi empresa, mostrando que soy el único propietario y que mi madre figura únicamente como beneficiaria en caso de muerte. Mis declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, mostrando ingresos de más de $300,000 anuales. El golpe de gracia, un documento notariado donde mi madre declaraba que todos los bienes a su nombre habían sido adquiridos con dinero de mi empresa, y que únicamente habían estado a su nombre por razones de protección legal ante posibles demandas comerciales. ¿Y si intentan impugnar el documento de tu madre?, preguntó mi abogado. Tengo 5 testigos que estuvieron presentes cuando se firmó, respondí, incluyendo al notario y 2 socios comerciales. Mi madre, que había permanecido silenciosa durante la preparación, finalmente habló: ese nieto va a conocer la diferencia entre lo que se gana y lo que se regala. Y su madre va a aprender lo que es enfrentarse a una mujer que realmente conoce la vida. El miércoles por la noche, mi ex me envió un mensaje que destilaba falsa confianza: espero que mañana seas razonable. Tu hijo merece un futuro digno, no las migajas de un padre resentido. Mi hijo, completamente convencido de su propia narrativa, publicó una foto en Instagram el jueves por la noche. Se había comprado un traje barato, pero posaba como si fuera de diseñador. El caption: mañana reclamo mi herencia. Es hora de que algunos adultos aprendan que los hijos no son propiedad de sus padres. Los comentarios eran una sinfonía de apoyo mal informado. El jueves por la noche no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Durante 24 años había sido el padre que daba todo sin condiciones. Mañana sería el momento en que las consecuencias finalmente alcanzarían a quienes habían confundido mi generosidad con estupidez. Mi esposa me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, revisando los documentos por 10ª vez. ¿Dudas?, me preguntó. No, respondí sin levantar la vista. Solo quiero asegurarme de que no quede ningún cabo suelto. ¿Y si tu hijo reacciona mal? Es decir, realmente mal.
Ya reaccionó mal cuando me llamó pobretón frente a toda la familia. Y peor aún cuando le robó a su abuela. Mañana simplemente va a descubrir cuán equivocado estaba. La mañana del viernes amaneció despejada. Llegué a la oficina de mi abogado con mi madre a las 1:45 de la tarde. Ella llevaba su mejor vestido negro y su collar de perlas, el mismo que había usado en mi graduación universitaria. Sus manos no temblaban. Sus ojos brillaban con una determinación que reconocí como propia. ¿Lista?, le pregunté mientras subíamos en el elevador. Hijo, para esto nací preparada. Tu ex puede haber pensado que era muy lista, pero yo llevo 70 años viendo víboras como ella. A las 2 de la tarde exactamente, mi ex, su marido y mi hijo entraron a la oficina. Mi hijo llevaba su traje barato pero caminaba como si fuera dueño del edificio. El padrastro evitaba el contacto visual, sudaba ligeramente. Mi ex sonreía con esa sonrisa de tiburón que conocía tan bien. Bien, dijo mi hijo, sin siquiera saludar, comencemos. Venimos a reclamar los derechos legítimos que me corresponden sobre los bienes familiares que están indebidamente a nombre de mi abuela. Mi abogado le entregó una carpeta. Por favor, revise estos documentos iniciales mientras preparamos el acta de la reunión. Mi hijo abrió la carpeta, vio las páginas en blanco y frunció el ceño. ¿Esto qué es? Los documentos que usted va a necesitar después de revisar estos otros, respondió mi abogado, entregándome mi carpeta. Abrí mi carpeta y comencé a leer en voz alta el primer documento. El acta de propiedad de la casa. Comprada en 1987. Con dinero de la herencia de mi padre. 15 años antes del nacimiento de mi hijo. La sonrisa de mi ex se desvaneció lentamente. Espera, murmuró mi hijo. No entiendo. ¿De qué hablas? Continúo, dije, pasando al siguiente documento. Los estados de cuenta de mi empresa. Como pueden ver, desde 2018 hasta 2024, mi empresa transfirió un total de $841,000 a la cuenta de mi madre. Todo etiquetado como apoyo familiar voluntario, punto. El padrastro se había puesto pálido. Siguiente documento, continué, los estados de cuenta de mi madre, mostrando que ese dinero se gastó íntegramente en alquiler del apartamento para mi hijo, pagos de auto para mi hijo, tarjetas de crédito para mi hijo, universidad para mi hijo, gastos médicos para mi hijo, vacaciones para mi hijo. Mi hijo me miraba con la boca abierta. Y finalmente, dije, levantando el último documento, la declaración notariada de mi madre, firmada esta semana, donde establece que todos los bienes registrados a su nombre fueron adquiridos con dinero de mi empresa y permanecen a su nombre únicamente por razones de protección legal comercial. El silencio en la oficina era ensordecedor. Mi madre habló por primera vez, con una voz serena pero cortante, ¿alguna pregunta sobre mi herencia? Mi hijo me miraba con los ojos vidriosos, como si acabara de despertar de un sueño. Pero mamá dijo que tú vivías de la caridad de la abuela. Que eras un fracasado que nunca logró nada por sí mismo. Mi ex había perdido completamente el color. Sus manos temblaban mientras hojeaba desesperadamente su carpeta vacía, como si los documentos fueran a aparecer por arte de magia. El padrastro intentó tomar control de la situación. Esto no cambia nada. Los jóvenes tienen derecho a invertir en su futuro. Mi empresa está en una fase de expansión y necesitamos capital. Su empresa, lo interrumpí, sacando otro documento de mi carpeta, según el reporte crediticio que mi abogado obtuvo ayer, tiene deudas por más de $500,000 y está en proceso de embargo fiscal. Su fase de expansión es en realidad una quiebra inminente. El hombre se desplomó en su silla como un globo pinchado. Mi hijo seguía procesando la información, mirando alternadamente los documentos y a su madre. Todo este tiempo. ¿Todo era mentira? No solo mentira, continué. Tu madre regresó a tu vida hace menos de un año después de abandonarte cuando tenías un año. En menos de 12 meses logró envenenarte contra mí y convencerte de que yo era el problema. Mi ex finalmente encontró su voz, pero sonó ronca, desesperada. Tú me ocultaste todo esto. Nunca me dijiste que tenías dinero.
Me hiciste creer que no podías mantener a tu hijo. Yo lo oculté. Me reí sin humor. Te fuiste porque, según tus palabras exactas, era un fracasado sin futuro. No tenía por qué probarte nada después de eso. Mi hijo se veía perdido, como un niño pequeño. Entonces, ¿la abuela no tiene dinero propio? Mi madre habló con una voz serena pero devastadora. Hijo, todo lo que creías que era mío siempre fue de tu papá. Él trabajó día y noche para darte la vida que tuviste. Y tú le pagaste mordiendo la mano de quien te dio de comer. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Yo no sabía. No sabías porque no quisiste ver, exploté finalmente. Te dije 1000 veces que trabajaba duro. Te expliqué que los sacrificios valían la pena. Pero preferiste creer las mentiras de una mujer que te abandonó durante 23 años. Mi ex, viendo que su mundo se desmoronaba, jugó su carta final. Se puso de pie con aire autoritario que ya no tenía. Esto no va a quedarse así. Vamos a impugnar estos documentos. Mi hijo tiene derechos, y yo conozco abogados que pueden demostrar que tu madre es una vieja senil demasiado mayor para manejar estas cantidades de dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Mi abogado sonrió fríamente. ¿Se refiere a declarar incapacitada mentalmente a la señora? Tengo entendido que ya intentó esa estrategia la semana pasada. Mi ex palideció. No sé de qué habla. Tengo grabaciones de las llamadas que hizo, fotos de los folletos de asilos que llevó y testimonio del supuesto doctor que contrató para evaluar a mi cliente. Mi abogado abrió otra carpeta. ¿Quiere que reproduzca la conversación donde dice que hay que quitarle el dinero a la vieja antes de que se muera? Mi hijo se quedó helado. Mamá, ¿dijiste eso? Mi ex ya no podía sostener la fachada. Era por tu bien. Todo lo que hice era por tu futuro. Mentira, gritó mi madre, poniéndose de pie con una energía que no había mostrado en años. Era por el futuro de tu marido quebrado. Mi nieto era solo tu carnada para pescar el dinero de mi hijo. Mi hijo me miró con ojos suplicantes. Papá. Lo siento. No sabía. Mamá me dijo que tú. ¿Te dijo qué exactamente? Lo interrumpí. ¿Te dijo que durante 24 años trabajé 16 horas diarias para que tuvieras todo? ¿Te dijo que puse mis bienes a nombre de tu abuela para protegerte legalmente porque intentó dejarme sin nada? ¿Te dijo que cada peso que gastaste salía de mi bolsillo? Mi hijo sollozaba abiertamente ahora. No, ella dijo que tú eras un fracasado celoso que vivía de la abuela. Entonces ya tienes tu respuesta. Mi voz se volvió glacial. Elegiste creerle a una mujer que te abandonó por 23 años en lugar de creerle al hombre que se sacrificó cada día por ti. Elegiste insultarme, robarle a tu abuela y traicionarnos a ambos. Me levanté y recogí mis documentos. La reunión terminó. Mi madre y yo nos vamos. Espera, gritó mi hijo. Puedo arreglar esto. Devuelvo el dinero que tomé. Le pido perdón a la abuela. Me detuve en la puerta sin voltear. Hijo, hay cosas que aunque pidas perdón no puedes actuar como si no hubiera pasado. Tú cruzaste esa línea cuando le robaste a la mujer que te crió y me humillaste menospreciándome frente a toda la familia. Ahora asume las consecuencias de tus actos. Por favor. Soy tu hijo. Finalmente me volteé para mirarlo una última vez. No. Eres el hijo de tu madre. Vete con ella y con ese padrastro, exitoso, que tanto admiras. A ver si tu querido, hombre de negocios, puede mantenerte ahora que su empresa está quebrada. Mi ex se acercó desesperada. No puedes hacer esto. Es tu sangre. Sí que puedo, ya le he dado más que suficiente, no solo le di todo hasta los 18 años que legalmente era mi responsabilidad, dije mirándola directamente a los ojos, también pague sus cuentas hasta ahora, pero ya no, le di las herramientas necesarias para que salga adelante. Ahora está por su cuenta, y ya que decidiste aparecer porque no le das lo que no le diste en estos 24 años, creo que ya te toca asumir tu responsabilidad. Salimos de la oficina dejando atrás los sollozos de mi hijo y las súplicas desesperadas de mi ex.
En el ascensor, mi madre me apretó la mano. ¿Hiciste lo correcto?, me preguntó. Mamá, después de 24 años dándolo todo sin condiciones, por primera vez hice algo por mí mismo. Cuando salimos del edificio hacia el sol de la tarde, me sentí más liviano que en décadas. Han pasado 8 meses desde aquella reunión en la oficina del abogado. Mi vida cambió de maneras que no esperaba. La empresa del padrastro se declaró oficialmente en quiebra 3 semanas después de nuestro encuentro. Mi ex perdió la casa que compartían y tuvo que mudarse a un apartamento barato en las afueras. Me enteré por casualidad cuando un conocido mutuo me comentó que la había visto trabajando como cajera en un supermercado. Mi hijo me llamó 47 veces en los primeros 2 meses. No respondí ninguna. También llamó a mi madre, quien después de la 5ª llamada cambió su número. Ya no puedo escuchar más disculpas, me dijo. Algunas cosas no se pueden deshacer con palabras. Hace 3 meses recibí una carta de mi hijo. 5 páginas escritas a mano, llenas de remordimiento y, por primera vez, preguntas sobre mi vida y mis sacrificios. ¿Cómo lograste construir tu empresa? ¿Por qué nunca me contaste lo duro que trabajabas? ¿Podrías enseñarme? La leí completa, la guardé en un cajón y la releí varias veces durante las siguientes semanas. Le respondí con una sola línea: si realmente quieres aprender, preséntate el lunes a las 7 de la mañana en mi oficina. Como cualquier otro empleado. Llegó puntual. Lo puse en el puesto más básico: organizar archivos y hacer llamadas de cobranza. Le pago el salario mínimo, como a cualquier empleado nuevo. No hay trato especial, no hay conversaciones personales. Solo trabajo. Han pasado 2 meses y no ha faltado ni un día. No se queja, no pide favores. Simplemente trabaja, observa y aprende. Los otros empleados no saben que es mi hijo, para ellos es solo otro muchacho tratando de salir adelante. ¿Es mi hijo otra vez? No lo sé. Tal vez nunca lo sea como antes. Pero tal vez pueda convertirse en un hombre de bien y eso podría ser suficiente. El tiempo dirá. Mi esposa y yo hicimos algunos cambios en el testamento, pero nada definitivo. Dale tiempo, me dijo. Las heridas sanan, pero las cicatrices nos recuerdan cómo llegamos hasta aquí. Por ahora, mantendremos las cosas como están y veremos qué pasa. La semana pasada mi abogado me informó algo curioso. Mi hijo finalmente pagó los préstamos estudiantiles que quedaron a su nombre, los únicos que no cancelé cuando corté su apoyo. Le tomó 8 meses trabajando en 2 empleos. En el concepto del último pago escribió: gracias, papá. No cambia nada entre nosotros, pero confirma que la lección fue aprendida. A los 24 años, por primera vez en su vida, aprendió el valor real del dinero y el trabajo. Mi madre está bien. De hecho, está mejor que nunca. Me quitaste un peso de encima, me dijo el otro día mientras cenábamos. No siento alegría por su caída, pero tampoco la tristeza paralizante de antes. Siento algo nuevo, expectativa cautelosa. Mi hijo está aprendiendo lo que significa ganarse la vida. Si realmente ha cambiado, lo veremos con el tiempo. Si no, al menos tendrá las herramientas para vivir sin mí. El amor de padre nunca desaparece completamente, pero todo tiene un límite. Y tal vez eso sea lo más sano para ambos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hay diferencia entre abandonar a un hijo y enseñarle que las acciones tienen consecuencias? ¿Dónde está la línea entre el amor incondicional y permitir que te falten el respeto? ¿Fui demasiado duro o debería haber actuado antes? A veces la mejor lección de amor es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Aunque duela. Aunque sea tu propio hijo.